Buenos días. Hoy en la conferencia de prensa del presidente de la República, 5 de agosto del 2020, un tema muy importante, como lo hemos estado diciendo, es el tema ideológico. El presidente dijo así: por estar atendiendo a los pobres, se dice que estamos creando el comunismo o estableciendo el comunismo. Dice, eso tengo entendido que lo ha dicho un eclesiástico mexicano, no dijo el nombre, pero es una cuestión que es el centro de atención o el eje central, sobre todo del BOA y del FRENA, o sea, acusar al presidente de la República de que está estableciendo el comunismo. Pero, ¿por qué lo acusan? Pues porque está atendiendo a todos. Su lema lo dice muy claro: por el bien de todos, primero los pobres. Entonces él se refirió a la visita que hizo el Papa Francisco en el sexenio anterior, y él mencionó que sería muy bueno volver a escuchar sus homilías. La prensa nacional no le dio mucha importancia, y claro, porque en general la prensa, que los canales de televisión, la mayoría de las estaciones del radio, pues tienen una orientación de derecha conservadora. Y lo que mencionó el Papa en México, pues es una serie de homilías y de discursos progresistas. Ante este tema de la atención a los pobres, el Papa comentó que atender a los pobres no es comunismo. Los pobres son el centro del Evangelio. Fíjense nada más. O sea, los pobres son el centro del Evangelio. Todos los que tienen la religión católica o la religión cristiana en distintas modalidades distintas, pues saben muy bien que dentro de las prédicas de Cristo, un tema central pues fue por el ojo. Primero pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Esa es una de tantas de las afirmaciones que planteaba Cristo y que están en el Evangelio y que están en la Biblia. O sea, los pobres, dijo el Papa, son el centro del Evangelio. Entonces, si algunos eclesiásticos, y supongo que deben ser del alto clero, pero el alto clero pues también es clero político, pues lógicamente mantienen una posición que cuadra muy bien con los lineamientos del BOA, que quieren destituir al presidente de la República, y con los lineamientos del FRENA. O sea, no nos es extraño, porque el presidente de la República dio una opinión muy positiva del Papa Francisco. Lógicamente el Papa Francisco pues es latinoamericano, ya ha vivido también y entiende mejor que otros papas europeos la lucha de los pueblos latinoamericanos por lograr su plena independencia. Si los papas son europeos, pues lógicamente ellos tienen una conformación mental de otra forma, aunque hay papas muy humanistas también europeos, como Pablo VI, por ejemplo, avanzados, progresistas, pero también hay otros que incluso en el periodo de los nazis, de Hitler, pues bendijeron las armas con las que ya sea los franquistas españoles o los hitlerianos utilizaron pues para tratar de establecer la hegemonía de los nazis a nivel planetario. O sea, hay de todo. Por eso el presidente dijo: tengo una opinión muy favorable del Papa Francisco, no puedo así decirlo de todos, dice con el debido respeto, pero es lógico que se fijan posiciones diferentes dentro de las prédicas de los propios papas y de la Iglesia Católica. Por ejemplo, no sería raro que dentro del BOA y del FRENA pues estuvieran también los descendientes de los que promovieron la guerra cristera. O sea que además de por sí es una contradicción, porque la palabra de la Biblia, los evangelios, de lo que hablan es de la paz y no de exaltar la guerra. Y en México promovieron la guerra cristera precisamente para oponerse a la entrega de tierras a los campesinos, a la reforma agraria. Pudiera parecer contradictorio, pero así fue. O sea, se armó a un sector de la población dirigido por sacerdotes, pero en contra de los gobiernos progresistas del país. Entonces, este tema es muy delicado,
porque va a los sentimientos religiosos más profundos de todos los seres humanos. Por eso nosotros decimos que en este momento se está desarrollando una revolución ideológica muy profunda en el país. Y en este tenor, pues los grupos conservadores de derecha tratan de manipular siempre los sentimientos religiosos más profundos de cada uno de los seres humanos. Pero aquí yo creo que es muy importante apegarse precisamente los que profesan la religión, repito, católica o evangélicos o cristianos de distintas naturalezas, pues un texto básico es la Biblia, ¿no? Por ejemplo, porque ahí vienen ideas. O sea, si estamos hablando de la cuestión ideológica, ahí vienen ideas. Y si algunos se guían por la palabra de Cristo, bueno, pues la palabra de Cristo es altamente humanista. O sea, Él predicaba para todos. Él decía que los hombres debemos ser como hermanos. Y, por ejemplo, el segundo mandamiento, pues es amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, aquí el tema que tenemos que tener mucha claridad en él es ver lo profundo de las ideas cristianas, la esencia del pensamiento cristiano. Porque así como algunos eclesiásticos plantean que López Obrador quiere llevar a México al comunismo, entendiendo el comunismo como lo peor que existe, pues hay otros teólogos, otros religiosos, sobre todo los de la teología de la liberación, pues que dicen lo contrario totalmente. Dicen que el primer comunista del mundo fue Cristo. ¿Por qué? Porque en el centro del pensamiento de Cristo estaban los pobres. Estaba acabar con la desigualdad, acabar con la pobreza, acabar con la miseria. Entonces, quiere decir que no debemos caer en la manipulación, sobre todo, repito, de elementos del alto clero político. Y reitero, alto clero político que también han estado interviniendo permanentemente en la vida pública del país y además con una actitud totalmente conservadora desde el momento en que el presidente Benito Juárez estableció la división entre el Estado y la Iglesia. Cada quien tiene funciones diferentes. Y si alguien objetara ese tema de que por qué el Estado tiene funciones distintas de la Iglesia y debe haber la separación, pues también tendríamos que recurrir a un pensamiento de Cristo, que ustedes saben bien. Cristo cuando predicaba lo hacía por el amor a todos. Y entonces los del Consejo Judío, los del Sanedrín, dialogaron entre ellos y dijeron, pues Cristo tiene que definirse, o está con el Imperio Romano o está con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Y en una de las prédicas de Cristo, uno de los integrantes del Sanedrín precisamente le preguntó a Cristo, pues dinos con quién estás, si estás con el Imperio Romano o estás con el pueblo judío. ¿Y qué le respondió Cristo? Le dijo, ¿tienes una moneda en la mano? Sí, respondió, ¿qué ves en ella? La efigie del César. Y Cristo respondió entonces, a César lo del César y a Dios lo de Dios. Son ámbitos diferentes de acción, pero aquí en México, desde la separación entre el Estado y la Iglesia, pues ha habido un clero político que acompañó, digamos, a los conservadores a Europa para traer a Maximiliano de Habsburgo. Cuando llegó Maximiliano de Habsburgo, pues le rindieron todos los honores también eclesiásticos, y pues ha habido una intervención permanente de un sector de la Iglesia Católica en la vida política del país, aunque la Constitución establece claramente las funciones de ellos. Entonces, ahora que el presidente de la República está llevando a cabo acciones inéditas a favor de los pobres, pues estos sectores conservadores recurren también a estas artimañas o argucias que aparentemente tienen fundamento en el pensamiento católico cristiano, pero que en el fondo son totalmente anticatólicos, totalmente anticristianos, totalmente en contra de lo que dijo el Papa, que es el centro del Evangelio, que son los pobres. Y eso cuadra bien con las ideas que ha planteado López Obrador, que por el bien de todos, primero los pobres. No únicamente los pobres, pero primero los pobres. Y eso se refleja, por ejemplo, en el hecho de que, por ejemplo, hoy lo dijo en Sinaloa, primero los pobres.
y sobre todo los jóvenes para irlos sustrayendo de las acciones antisociales, ya sea el crimen, la drogadicción, la prostitución, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que planteó el presidente de la República? Que hay que atacar los efectos y las causas, sobre todo, las causas de la miseria, de la pobreza, de por qué los jóvenes y los niños toman caminos antisociales. Y el gobierno mexicano, encabezado por el presidente de la República, está haciendo un esfuerzo extraordinario. Si nos referimos, por ejemplo, a Sinaloa, él hoy lo dijo muy claramente. Dijo, en este momento hay más de 8,000 jóvenes que reciben su apoyo mensual de más de 3,600 pesos mensuales, jóvenes construyendo el futuro, que están como aprendices en algunas empresas públicas o privadas. Hay también más de 9,000 jóvenes, casi 10,000 jóvenes, que reciben una beca mensual de 2,400 pesos y que están desarrollando estudios universitarios en Sinaloa. Y además, casi 127,000 jóvenes que están en el nivel bachillerato están recibiendo también una beca. Todo eso es para romper con el esquema viejo neoliberal de que los jóvenes ni estudian ni trabajan. No, aquí los jóvenes cada vez más son los que estudian o trabajan, o los que estudian y trabajan a la vez. Pero entonces, repito, a nivel medio superior, tan solo en el estado de Sinaloa, son más de casi 127,000 jóvenes que están recibiendo estas becas. Más aparte, los jóvenes y los niños, casi 10,000 que están recibiendo también becas por algún tipo de discapacidad. Y así podríamos seguir. El apoyo que da el gobierno, sobre todo por el bien de todos, primero los pobres, está sirviendo para atacar las causas de muchos males sociales, que es el factor económico fundamentalmente, entre otros. Pero también está atacando los efectos, no solamente las causas. Los efectos son, por ejemplo, la noticia que dio ayer, que ya se difundió a pesar de muchos, de la detención de uno de los delincuentes más peligrosos del estado de Guanajuato. Entonces están atacando efectos, pero sobre todo las causas que generan esta gran desigualdad y esta gran miseria. Y entonces, si lo vemos desde el punto de vista de las palabras del Papa, pues estamos viendo que las políticas que está aplicando el presidente de la República, pues están en el centro del Evangelio, está atendiendo primero a los pobres. Pero no solo a los pobres, porque miren, él ha dicho que estos programas van a beneficiar al 70% de las familias mexicanas. Y de esos grandes recursos que entran a las familias mexicanas, pues va a beneficiar indirectamente pues al otro 30% de familias que tienen empresas, industrias, etcétera. Entonces la idea es beneficiar a todos. Pero si se dice por el bien de todos, primero los pobres, no se excluye a los demás, solamente se dice primero los pobres. En ese terreno también debemos reconocer de parte del gobierno que encabeza el presidente de la República, miren bien, aún de las opiniones de organismos económicos internacionales, de doctores en economía, especialistas en economía, que recomendaron meses atrás, y todavía algunos insisten, en que México debe endeudarse, si no, no va a salir de la pandemia y no va a hacer la recuperación económica que se requiere, pues el presidente ha sido muy incisivo, no nos vamos a endrogar, no vamos a pedir nueva deuda. Y entonces hoy él demostró otra vez que a pesar de la pandemia, pues los recursos que se tienen en las reservas del país, o sea, son superiores a otro momento sin crisis. Por ejemplo, en este momento tenemos de reservas 192,000 millones de dólares, o sea, es una cantidad impresionante, muy importante. Entonces, no nos vamos a endeudar como algunos especialistas quisieran, porque eso nos ata más a los intereses de los organismos internacionales. Por otro lado, dijo el presidente claramente, tenemos finanzas sanas, o sea, las finanzas están muy sanas. Si vemos la recaudación de los ingresos a la Federación de enero a julio del año pasado y lo comparamos con a pesar de la pandemia, son superiores. Si vemos el número de remesas que llegaron al país comparando de enero a julio del año pasado con pues son superiores las remesas a las del año pasado.
Entonces, hay finanzas sanas, hay reservas monetarias importantes, y si alguien dijera, bueno, ¿cuánto dinero hay en caja en este momento? El presidente de la República dice, tenemos 300,000 millones de pesos, o sea que finanzas sanas. ¿Por qué? Porque el presidente de la República no siguió el modelo neoliberal. Ya me imagino, como lo dijimos la vez anterior, si estuviera gobernando el país Anaya del PAN, pues ya vemos que ya estuviéramos más endeudados, los salarios de los altos funcionarios a lo mejor en lugar de disminuirse a la mitad se hubieran duplicado, por ejemplo, en lugar de recortar los funcionarios innecesarios, sobre todo los directores adjuntos en todas las dependencias del país, a lo mejor ya hasta se hubieran duplicado, y entonces sí tendríamos un problema tremendo, porque en lugar de haberse contratado 50,000 médicos ya en este momento para ayudar a todo el problema de la salud en el país, a lo mejor en lugar de eso se hubiera privatizado más el sector salud. Si antes había 5 grandes empresas que monopolizaban la venta de medicamentos al ISSSTE y al Seguro Social, pues a lo mejor ahora, en lugar de que los medicamentos se compren en el extranjero a precios más baratos y de calidad mejor, pues seguramente ya hubieran hecho el negocio de su vida con las farmacéuticas, que antes monopolizaban la entrega de medicamentos al sector salud. Las cosas están cambiando, entonces el presidente dice que no podemos seguir pensando como antes, ya estamos entrando a una nueva era, y nosotros insistimos, esa nueva era no solamente se está dando en México, se está dando a nivel planetario, y esa nueva era, uno de los aspectos centrales es que cada país, cada pueblo decida por sí mismo su propio destino, como lo está haciendo México, encabezado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, queremos decir, yo creo que ya casi le están colmando la paciencia al presidente, aunque él es muy ecuánime en todo, y si vuelven a insistir en que López Obrador está llevando a México al comunismo, que es comunista porque está atendiendo primero a los pobres, que es comunista porque les está quitando privilegios a los más ricos, pues eso se identifica con la palabra de Cristo para los que son religiosos de alguna u otra forma. Pero ya colmando la paciencia, pues llegará el momento en que si todo eso es comunismo, si me acusan de comunismo por eso que soy comunista, dirá el presidente, pues que me anoten en la lista, ¿no? Bueno, pues si les gusta lo que hemos estado comentando, nos podemos comunicar a través de las redes que aparecen en la pantalla. Agradecemos de antemano todos sus comentarios que nos han hecho llegar de distintos lugares. Pues muchas gracias, que pasen buenos días.